Estaba yo leyendo porque estábamos ¿no? viendo lo que significaba el reino de Dios. Y en una de las Biblias que tengo, que es una Biblia de estudio, hablaba de eso. Entonces, en Mateo 12, siempre, a veces uno lee la Biblia y empiezas con una escritura, ¿no? Empiezas con una escritura. Aquí, Mateo 12, la escritura es el versículo 12:28, ¿no? Entonces, normalmente a mí me ha pasado que eh, hay alguna escritura que viene a mi mente y cuando yo la empiezo a buscar y todo, me gusta leer el contexto de lo que está ahí escrito, ¿no? Entonces, dice esta escritura, dice, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Eh, el reino de Dios es una irrupción que hace Dios en la vida de las personas. Amén. O sea, nosotros estamos viviendo, como se decía en la mañana, bajo la corriente de este mundo, ¿no? Vivimos, nacemos así, vivimos en este mundo bajo los parámetros que hay aquí, de bienestar, de salud, de estatus, de cosas por el estilo, y en eso entramos a vivir. Ahí estamos nosotros afanados quizá pues por sobresalir, por tener algún reconocimiento en esto, en aquello, pues por lograr algún bienestar físico, económico, cualquier cosa de estas. Pero mientras estábamos en eso, mientras estábamos moviéndonos de esa manera, buscando a lo mejor un hogar, una familia, cosas así, eh, eh, viene el reino de Dios. Viene el reino de Dios se acerca, dice la escritura, ¿no? El mensaje que les dijo el Señor a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al evangelio. El reino de los cielos, Dios está queriendo convertirse en la autoridad de sus vidas, ¿no? Esto sucedió hace 2020 años, hermano. El reino de Dios vino aquí. El Señor Jesucristo vino a establecer que en este mundo podríamos vivir ignorando a Dios o tomando en cuenta a Dios. Y tomando en cuenta a Dios no conforme nosotros quisiéramos, que eso es lo más interesante. ¿Amén? Porque muchas veces las personas dicen, no, pues yo lo que yo creo de Dios esto, yo pienso esto y lo que yo siento. Entonces nosotros, sin saberlo, estamos creando un Dios a nuestra conveniencia. Entonces, si Él es Dios, Él tiene que hacer esto, Él tiene que hacer aquello, Él tiene que hacer así. No estamos realmente moviéndonos como las criaturas de Dios, sino los que le decimos a Dios. Entonces nosotros creemos que Dios es bueno. Ayer escuchaba una persona que decía, pues a mí cuando hablaron de Dios estaba muy enojada contra Dios porque mi esposo había muerto. Entonces, pues, ¿por qué Dios había hecho eso? ¿Por qué Dios se había permitido? ¿Por qué Dios? Entonces, nosotros tenemos nuestros conceptos de Dios, pero no son el concepto que Dios que viene o que proviene de su palabra, sino que proviene de nuestras tradiciones o que proviene de de alguna película o de decía una ocasión una persona, los conceptos que tenemos de Dios vienen de Hollywood, ahí con la pasión de Mel Gibson y cosas así, pero no eso, no viene de la palabra de Dios. Amén. Entonces, creamos a un Dios a como nosotros creemos, en lugar de que nosotros sepamos
que debemos de hacernos a la imagen de Dios y que debemos permitir a Él que Él sea el que gobierne en nosotros, ¿no? Entonces aquí está el Señor trabajando en medio de la ciudad de Jerusalén, estaba ahí moviéndose, y mientras está en la ciudad, sus discípulos empiezan a recoger espigas para comer en el día de reposo, y los de la religión dicen, mira nada más, no está permitido que las personas puedan andar trabajando en el día de reposo, porque mira, la ley dice esto y lo otro. Y entonces el Señor les refuta y les dice, pero no habéis, dice, no habéis oído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan en el día de reposo y son sin culpa. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Entonces, a veces pensamos también que vivir bajo el reino de Dios es es vivir bajo ciertas mandamientos y ordenanzas, y eso ya nos hace ser parte del reino de Dios, como lo hacían estos hombres, ¿no? O más adelante dice que entonces el Señor vino a una sinagoga y cuando estaba en la sinagoga había ahí una persona que tenía seca una mano. En el día de reposo estaba ahí y una persona estaba con la mano seca, o sea, torcida, tullido, ¿no? Y entonces le preguntaron, Señor, ¿no? Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? A mí me da mucha risa porque en otra ocasión sana a un cojo el Señor y le dice, toma tu lecho y vete. Y entonces agarra este hombre cojo, no, no, toma su lecho y se va. Y lo encuentran unos, ¿por qué? Dice, ¿por qué andas cargando tu lecho? Es día de reposo. Y entonces dice, pues es que el que me sanó me dijo que cargara mi lecho, dice. Pues yo estoy aquí. Y dice, ¿qué? Le contestan, ¿qué? Dice, este, ¿qué no tienen 6 días para ser sanados? ¿Por qué tienen que venir al día de reposo para ser sanados en el día de reposo? A ver, la puedes buscar ahí, hermana. Me da mucha risa eso, porque ahora nosotros creemos que lo que tenemos que hacer es movernos dentro de ciertos elementos porque ya estamos viviendo en el Señor, pero se nos está olvidando de que Dios verdaderamente es el que gobierne sobre nuestras vidas. Y entonces le traen a una persona que está endemoniada, dice ahí, que era ciego, que era mudo, y este hombre, el Señor lo ve y lo sana. Y entonces, cuando que estaba ciego y mudo empieza a hablar y a ver, los fariseos, los religiosos le dicen, por Belcebú, que es el príncipe de los demonios, es que lo ha sanado, ¿no? Entonces el Señor le dice, no, 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 no. Si Satanás, Belcebú, que es un demonio, echa fuera a Satanás, entonces el reino de Satanás no podría subsistir porque ninguna casa dividida contra sí mismo puede subsistir. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera ese demonio, el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, es diferente que las personas podamos tener una religión a que seamos parte del reino de los cielos. ¿Sí me explico? Es diferente que nosotros queramos cumplir con situaciones externas, mandamientos y ordenanzas, sin involucrar nuestro corazón, sin saber lo que es la misericordia y no la justicia, ¿no? Es diferente. Es diferente decir que las personas no tienen derecho a ser sanadas. Dice, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y el Señor les contesta. Dice, bueno, mira, si un animal tuyo, un asno, un burro, una vaca, un buey, se cae en el agua en el día de reposo, ¿qué haces? ¿Lo dejas que se muera porque es día de reposo o lo sacas? Ah, pues lo saco. Pues una persona vale mucho más que un animal de una bestia de carga. ¿Cómo no va a ser necesario? ¿Cómo no voy a sanarlo en el día de reposo? Entonces estira tu mano y es sanado, ¿no? Aleluya. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja o algo así? Dice ahí.
Entonces, a veces nosotros pensamos en términos del reino de Dios como en términos de religión. Una religión sin misericordia, una religión en donde solamente queremos que las cosas se hagan de cierta manera, pero no estamos en una sintonía y bajo el gobierno de Dios. ¿Sí me explico? Y eso es lamentable, porque la religión no expresa necesariamente el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. ¿Sí encontraste la cita donde decía? A ver, escuchen esta. Lucas 13:14, vean eso, donde dice, ya, o sea, es que es absurdo, ¿no? O sea, ya lo sanó. A ver, pero ¿dónde empieza? Bueno, ahí nomás para que leamos esta escritura, vean. O sea, ya había sido sanado y le dijimos, pues ahora toma tu lecho y vete, ¿no? Ya se iba con su lecho y entonces se encuentra con el principal de la sinagoga, el encargado del templo, vamos a llamarlo así. Y estaba enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo. Y entonces, como estaba enojado, empieza a hablar con la gente y les dice, 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y ser sanados y no en el día de reposo. ¿Sí me explico? O sea, si estás enfermo, ven cualquier día, pero no en el día de reposo, porque ese día no se vale. Entonces el Señor les dice, y no. A ver entonces en la otra escritura donde dice, aquí está también. Entonces el Señor les dijo, hipócrita, dice, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y el versículo 16, y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ay, entonces cuando estaba hablando, no era de una persona coja, era de una mujer que había sido encorvada. Amén. La sanó en el día de reposo y entonces se enojó mucho aquel hombre, porque en 6 días podía haber trabajado y sanado, pero no en el día de reposo. Entonces lo que estoy queriendo decir con esto es que la religión no necesariamente representa el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Hasta nos hace duros, nos hace inflexibles, nos hace inmisericordias, cerrados, y crea una división así como que yo sí conozco a Dios y tú no, así es que tú eres quién sabe quién y yo soy otra cosa. No es así. Amén. Así que establecer el reino de Dios tiene que ver con aceptar la autoridad de Dios sobre nuestras vidas cuando Él se presenta en nuestras vidas. Amén. Cuando Él se presenta en nuestras vidas, cuando Él nos dice, estás actuando fuera de lo que Dios bendice en este mundo. Estás actuando fuera de lo que es digno, de lo que es agradable a Dios. No debe ser de esa manera. Y cuando una persona dice, así es, sí, Señor, yo quiero vivir bajo tu reino. Quiero vivir bajo tu gobierno. Ahora, el gobierno de Dios no es un gobierno material, no es un gobierno territorial, es un gobierno espiritual. Tiene que ver con nuestro ser interior. Dios quiere gobernar en nuestro corazón y de ahí hacernos a nosotros parte de su pueblo e impartir en nosotros sus principios, sus valores, pero sobre todas las cosas, su esencia, su espíritu. Que el Espíritu de Dios sea impartido en nuestras vidas. ¿Sí? Y cuando hablamos del Espíritu de Dios, quiere decir de lo que inspira a Dios, de lo que mueve a Dios. Amén. Que nosotros seamos impartidos de ese Espíritu. Como decía en la mañana el hermano que estaba predicando, nosotros antes vivíamos de acuerdo a la corriente de este siglo, ¿sí? Pero ahora hemos sido rescatados para vivir no de acuerdo a la corriente de este mundo, de las modas, de los
etcétera, etcétera, sino de lo que es algo digno, correcto, agradable y de bendición y de edificación y sobre todo de eternidad en la vida de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de salir de una condición indigna, salir de una condición que nos tiene por debajo de nuestra realidad y de nuestro potencial. Amén. Eso es lo que molesta a Dios del pecado. Por eso el pecado es algo que Dios, con lo que Dios no puede comulgar. Porque el pecado atenta contra la dignidad del ser humano, contra la valía del ser humano, contra la libertad del ser humano. ¿Eh? Es lo que hace el pecado. Nos hace esclavos, dice la Biblia. Todo el que hace pecado se convierte en esclavo del pecado. Amén. Quiero compartir unos cuantos minutos acerca de la actitud que debemos de tener los cristianos, que entendemos el reino de Dios y que a veces viviendo en un mundo de, de maldad, de oposición, vamos a llamarlo a contracorriente, viviendo nosotros en un mundo y viviendo a contracorriente. Entonces, a veces nuestra fe, nuestra capacidad para vivir dignamente empieza a ser socavada, tambaleada, empieza a que nosotros empecemos a venir abajo. Y esa no debe ser nuestra actitud. Vamos al libro de Jueces, en el Antiguo Testamento. Vamos a abrir en el capítulo 6. ¿Quién era el pueblo de Israel? ¿Qué dijimos hace unos días? Dice, pero tú eres, Deuteronomio 7, dice, pero tú eres pueblo santo. Amén. Ese era el pueblo de Israel. Deuteronomio 7:6. Si quieres pon Deuteronomio 7:6 antes de poner Jueces 6, hermano. Pero tú eres pueblo santo. Tú eres pueblo santo, dijo, para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ese es Israel. Tú eres pueblo santo. Síguele adelante. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido escoger Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. ¿Para qué? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos hasta 1000 generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. El pueblo de Israel era un pueblo especial. Era un pueblo que había sido escogido por Dios para manifestar a través de ellos el reino de Dios, la autoridad de Dios, la gracia, el poder y la misericordia de Dios. ¿Ok? Ese era el pueblo de Israel. Dios lo escogió para a través de ese pueblo manifestarse él al mundo. ¿Ok? Ese pueblo de alguna manera fue deteriorándose en su sentido de valía y de dignidad.
sois pueblo santo. O sea, de repente esa palabra santo no la entendemos y pensamos que santo es una persona muy infalible, que nunca peca, no, eso no quiere decir santo. Santo quiere decir simplemente alguien que está siendo separado, separado. Cuando tú agarras un pedazo de carne y le cortas, amén, hacer ese corte y separarlo, eso quiere decir que has hecho un acto de santidad, de separación. ¿Sí? Entonces nosotros estamos en medio de este mundo, todos nosotros, y el Señor se acerca a nosotros y nos dice, tú vas a estar separado, vas a hacer otra cosa. Y en esa otra cosa que vas a hacer, yo voy a gobernar sobre ti y mi reino va a estar sobre ti. Es arrepentirte y creer lo que dice mi palabra. Ok, entonces ahí está. Entonces ya somos personas que dentro de la humanidad hemos sido separados. Ese era el pueblo de Israel. ¿Amén? Pero vamos al capítulo 6 del libro de Jueces. Y dice así, los hijos ¿de quién? Los hijos de Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Eso dice el versículo 1. El pueblo santo, el pueblo especial, el pueblo que debía expresar el gobierno de Dios, el pueblo que debía expresar la misericordia, el pueblo que debía expresar la justicia. ¿Te acuerdas? Yo soy Jehová tu Dios, misericordia y justicia es lo que yo quiero que hagan. ¿Qué es lo que dice Dios cuando habla de Abraham y le dice, porque yo sé que él va a hacer que sus hijos caminen en los caminos del Señor y vivan con justicia y con juicio? Amén. Él los va a guiar para eso. Por eso es que Dios se hizo amigo de Abraham. Vamos a buscar esa escritura ahí en Génesis. Génesis 18. 18. 18, 18. 18, 19. Génesis 18 y 19. Yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Y qué es lo que había hablado? Que iba a ser una nación fuerte, amén, y poderosa. Así que la idea de tener el reino de Dios sobre nuestras vidas quiere decir tener la autoridad de Dios sobre nosotros, de tal manera que nuestra forma de comportarnos, que nuestra conducta exprese que no vivimos bajo los parámetros ni las corrientes de este mundo, sino que vivimos de acuerdo a lo que le agrada a Dios. Y a lo que le agrada a Dios no es algo simplemente porque a Dios le agrada, sino porque eso es algo benéfico para nosotros. Es algo positivo, es algo que da plenitud, que da vida. Amén. ¿Por qué Dios condena la fornicación? Porque la fornicación es una falta de respeto hacia la criatura más valiosa que existe sobre la faz de la tierra. La criatura más valiosa que existe sobre la faz de la tierra es el ser humano, hombre y mujer, igualitos, en dignidad, en valor, en estima. Cuando alguien comete fornicación, lo que está haciendo está envileciéndose y envileciendo a la otra persona. Porque si lo que quiere es tener una relación con esa persona, se puede casar correctamente, honrosamente, dignamente. Entonces, cuando se hace de esa manera, se está llevando a cabo una falta de respeto sobre la persona. Y Dios dice, no forniquen. Y dice, ay, no, pero es que, ¿cómo no? Si nosotros tenemos derecho y libertades. No,
¿Por qué? Porque están sembrando una falta de respeto en esa relación, y cuando esa falta de respeto crezca junto con la relación, van a mandarse a volar. Se aman con loca pasión un día y después se odian con odio jarocho. Y ya no se pueden ver. Y es una situación. ¿Y dónde empezó todo? En una situación en donde el gobierno de Dios no se estableció en esa vida. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando Dios establece algo, no lo establece simplemente porque, ay, es que Dios quiere ser agradado, es que Él quiere que seamos bendecidos, que podamos sostener una relación entre un hombre y una mujer por más de 2 años, por más de 3, por más de 10, por más de 40. ¿Me oyes? Vamos a cumplir 40 años de casados, mi esposa y yo. Aleluya. Y no porque seamos muy perfectos, sino porque Dios nos amó, porque ha sido bien bueno. ¿Me oyes? Entonces, lo que Dios gobierna sobre nuestras vidas no es porque Él quiere ser, es un ser caprichoso y egoísta y quiere que nosotros vivamos para agradarle. No, 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 quiere que para que nosotros seamos personas dignas. Entonces Él tenía un pueblo especial. Abraham, tú vas a hacer que tus hijos vivan en justicia, en juicio, y anden en los caminos del Señor. Aleluya. Y esos descendientes de Abraham, uno se llamaba Israel. Y cuando llega Israel al tiempo de los jueces, dice: y el pueblo de Israel hizo lo malo. Los hijos de Israel hicieron lo malo. Jueces 6:1. Hicieron lo malo los hijos de Israel, y entonces, a causa de eso, Dios quitó su protección y fueron entregados en manos de Madián. Madián era un pueblo X, los madianitas, un pueblo, otra nación, otra tribu, y fueron entregados para estar sometidos. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. ¿Qué más? Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. ¿Qué fue lo que pasó? Amén. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué más? Dice ahí, vamos a seguir. Dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. No habéis obedecido a mi voz. Entonces, Israel era el pueblo de Dios. ¿Te imaginas? A ver, después de lo que hemos leído, ¿te imaginas el escenario de Israel en ese tiempo? ¿Te imaginas cómo estaba viviendo? Alguien que me diga, ¿cómo se imagina? A ver, en los tiempos que estamos leyendo, del capítulo 6 del libro de los jueces, ¿no? Israel hizo lo malo, y entonces el Señor quitó su protección, y el pueblo de Madián venía y los hacía polvo.
¿Cómo se imaginan ese escenario? Dice que tuvieron que vivir ¿en dónde? En cuevas, en las montañas, se tenían que esconder. Hemos cambiado los tiempos, se han cambiado mucho los tiempos, ¿no? Los que tienen alrededor de 50 años, ¿no? ¿Se acuerdan cuando eran niños? ¿Podían salir a la calle a jugar? ¿Sí o no? Ten cuidado porque va a venir el drogadicto, va a venir el borracho. No, 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 que te van a robar. No, te regresaban. Vete para que te roben. No, no es cierto. ¿Podemos jugar o no? ¿Andar en bici en la calle? ¿Los niños? ¿Tú tienes un niño ahorita? ¿Sabes qué? Salte a la calle a jugar. Agarra tu bici y date una vuelta. Han cambiado los tiempos. ¿Eh? Ahora ya no estás tú tan fácil, tan a gusto, ¿no? ¿Me dejas salir al parque? ¿Me dejas salir al parque, mamá? Está aquí a la vuelta, a 2 cuadras. ¿Qué dices? Ahora imagínate que estos hombres estaban ahí y estaban esperando que vamos a cosechar y sí, y vamos a hacer esto. Y cuando estaban ahí llegaban aquellos. ¿Qué tipo de ¿cómo se llama eso? ¿Qué tipo ay, sí, tranquilidad se podían encontrar ellos, de paz? ¿Qué podía hacer? ¿Cómo vivían? Angustiados, temerosos, ¿no? Empezaban a sembrar unas plantitas, una incertidumbre. Y vienen, dice que como langostas, o sea, vamos a hacer una pequeña, un pequeño alto ahorita. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar por nuestra hermana Elpidia. ¿Eh? Nuestra hermana Elpidia, la conocen la mamá de las hermanas Ninfa y Boni. Está en el hospital. Acabamos de estar con ella hace un rato, pero este, parece ser que la van a ingresar a quirófano porque tiene obstrucción en el intestino. Amén, 92 años. Estaba tranquila. Estuvimos orando por ella, estaba en paz. Oramos para que Dios la ayudara, Dios la guardara. A veces Dios sana de una manera sobrenatural, a veces a través de los médicos. Vamos a pedirle al Señor. Amén. Ella se llama, ¿dónde está la hermana Bonnie? Elpidia Piedad Pablo, perdón, Melchor. Ese es su nombre, Elpidia Piedad. Ese es su nombre, sus apellidos Pablo Melchor. ¿Ok? Vamos a orar por nuestra hermana Elpidia. Padre, hoy estamos aquí en este momento. Tu palabra dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo acerca de cualquier cosa, tú nos oyes. Hoy estamos poniéndonos de acuerdo, Señor, para que tú guardes la vida de nuestra hermana Elpidia Piedad Pablo Melchor. Señor, desde aquí manda una palabra tuya, Señor, para que ella pueda ser restaurada en su salud, para que ella pueda continuar, Señor, de acuerdo a tu poder y a tu gracia. En el nombre de Jesús, aleluya, nos sometemos a tu autoridad y a tu voluntad y rogamos por una expresión de poder y de misericordia tuya en la vida de nuestra hermana, Padre. Rechazamos categóricamente toda obra espiritual demoníaca, toda obra destructiva en su contra y ponemos totalmente nuestra confianza en tu verdad y en tu gracia sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Puede sentarse. Era un terror, hermano, lo que estaban viviendo los israelitas. O sea, no tenían miedo.
Era pánico, estaban aterrorizados. No era un ambiente ahí no, 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 no. No podían. Entonces alguien dijo, pues vamos a pedirle a Dios que nos ayude. No, no sabemos por qué está pasando esto. Que Dios nos ayude. Y entonces claman a Dios y Dios manda a un profeta. Y el profeta les dice, miren, el problema no soy yo, ¿eh? Yo lo saqué de Egipto. Lo saqué de una manera sobrenatural. Abrimos el mar rojo, salieron libres. Después, cuando estuvieron enfrente de los pueblos, yo les di la victoria. ¿Se acuerdan de Jericó? Tiré las murallas, o sea, yo he estado con ustedes, he estado ofreciéndoles mi protección y mi bendición. ¿Sí? Los hice salir de la casa de servidumbre. Yo soy Jehová vuestro Dios. Les dije, no teman a los dioses ajenos, pero no habéis obedecido mi voz. O sea, el problema ha sido su desobediencia. La condición en la cual se encuentran hoy de terror. El pueblo de Dios, el pueblo santo, el pueblo llamado a ejercer una posición de bendición, de éxito, de vida, estaba siendo empobrecido y atemorizado y avergonzado y empequeñecido a causa del pecado, a causa de la desobediencia, a causa de tomar a Dios como una religión y no como una autoridad en sus vidas. ¿Me estás oyendo? Entonces el Señor les dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Así que en una esquinita por allá estaba un joven sacudiendo el trigo y rápido apurándose porque iban a llegar los madianitas, y estaba en eso cuando el ángel de Jehová se le aparece y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó de Egipto, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envió yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Esa es la misericordia de Dios. Clamaron al Señor. Les dijo, el problema no está en mí, el problema está en ustedes. Sin embargo, van a poder enfrentar al enemigo y van a derrotarlo. Yo los voy a levantar. Entonces se presenta ante un hombre para hacer de ese hombre el líder, el que va a guiar al pueblo. Y le dice, tú vas a hacerlo. Y él dice, pero Señor, acuérdate que pues, sí, nuestros padres dicen que nos sacaste de Egipto, pero ve cómo estamos viviendo ahora. No, 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 ya no quiero oír esas palabras, no quiero oír ese discurso, no quiero oír esas cosas. Ve conmigo, yo voy a estar contigo, vamos para adelante. Amén. Y entonces él le cree. Y después de esto le dice, Señor, ¿de verdad eres tú el que me estás mandando? Sí, dame una muestra de que eres tú. Entonces dice, pues órale. Dice, mira, voy a poner este pedazo de piel aquí y lo voy a dejar toda la noche. Y cuando amanezca, si todo alrededor está lleno de rocío y el vellón está seco, entonces eres tú el que lo hizo. ¿Sale? Entonces lo deja ahí, ese vellón en el campo, y al día siguiente se levanta y todo alrededor está lleno de rocío y el vellón está seco. Creo que está así el Señor con nosotros. Pero ¿y si no? Señor, dame otra prueba. Órale, pues, ¿cuál? ¿Cuál? Ahora vamos a hacer al revés. Que todo esté seco y solamente el vellón esté mojado. ¿Va? A ver.
Y se va a dormir y amanece el día siguiente todo seco, solo el vellón mojado. Dijo, "Ah, caray, es el Señor. Si es el Señor, entonces vamos a pelear. Él nos va a ayudar. Amén. Entonces, dice en el capítulo 7, lo invita a que se defina. Hay otra cosa que le dice, mira, hay un ídolo en el pueblo que se llama Baal. Y ese ídolo está en la casa de tu padre. Ve y destrózalo. ¿Yo me voy a aventar ese jale contra todo el pueblo? Sí, tú. Híjole, entonces dice que se pone de acuerdo con algunos y en la noche sin que nadie lo vea, va y destroza al ídolo. Y entonces cuando lo destroza, despiertan todos y están enojados. ¿Quién hizo esto? Y empiezan a hacer sus investigaciones y dicen, fue Gedeón. Gedeón, sí, a ver tú, eres su padre, ponlo en su lugar. Y él dice, no, pues pónganlo todos ustedes, ¿no? Y total que de alguna manera Gedeón dice, pues es que el Señor me ayudó, el Señor me dijo que hagamos esto, y no nada más eso, sino que nos definamos a favor del Señor, que ya no estemos viviendo en pecado, que si realmente somos el pueblo de Dios, vivamos bajo la autoridad de Dios y no bajo nuestras ideas, nuestros criterios. ¿Sale? Ok, entonces él envía y dice, bueno, pues órale, vamos a pelear contra ellos. Y dice en el capítulo 7, hermano, en el capítulo 7 de aquí de Jueces, dice que Gedeón fue por allá para ver cómo estaba la cuestión con los madianitas. Y entonces en el versículo 13 dice, cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero, y llegó al campamento de los madianitas, los que los traían azorrillados, los que lo tenían ya muertos de miedo a todos. Y él llegó ahí, se metió y escuchó que un hombre le estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí, yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová os ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Amén. Cuando nosotros tomamos el coraje de humillarnos delante de Dios y de decirle, Señor, nos hemos equivocado, pero si tú estás con nosotros, si tú me quieres ayudar, si tú quieres que yo sea un instrumento tuyo, aquí está mi vida. Si yo no he estado haciendo lo que tú me pides, si yo he estado viviendo una religión, conformándome. Sí, es interesante. Es interesante los dos testimonios que compartieron hoy, tanto Benny como este Miguel. Amén. Cuando nosotros estamos aquí y entonces empezamos a sacar nuestros conceptos y nuestras ideas y Dios nos ha hablado en el caso concreto de ellos acerca de ofrendas y diezmos y ellos tienen una convicción acerca de eso, pero la cosa se pone difícil, entonces dicen, ay, yo creo que Dios comprende que entonces yo no puedo y no voy a hacer lo que tengo que hacer, pero Dios es bueno, pero al contrario, en lugar de hacer eso dicen, yo voy a hacer lo que Dios dice. Yo vivo bajo su gobierno. Amén. Y Dios va, yo voy a honrarlo a Él. Y hace una decisión violenta, una decisión valiente. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta el día de hoy, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hace una decisión de calidad y dice, pues yo voy a, a honrar a Dios con mis ofrendas y con mis diezmos. Entonces, el testimonio de Beni está sí, dice el hermano, fue impactante, me tocó. O sea, claro que sí. Amén. Recibe su liquidación. Dios le dio gracia con esa liquidación porque ellos le habían estado trabajando como outsourcing. Y eso del outsourcing era una trampilla para que la gente no hiciera antigüedad y los pudieran correr fácilmente, ¿no? Y sin problema. Pues Dios le dio gracia y le dieron un dinero.
más que el sueldo de un mes. Y dijo, ay, híjole, Señor, eso es mucho, daré mi diezmo. Y lo dio. ¿Cuántos años tienen de casados, hermano Benny? 12 años. ¿12 años? ¿Sí? 12 años. Ay, estamos queriendo un bebé. ¿Cómo queremos un hijo? Señor, habían buscado tener un hijo. Amén. En alguna ocasión, parece que ya está embarazada y sí, no, y sí, y pum, bateras, no sucedió, chispa, Señor. Y ahora justo cuando lo liquidan, a los 2 meses, algo así, le dices, al mes, le dices, estoy embarazada. ¿Eh? O sea, es bueno, es malo, ¿cómo le hago? Qué alegría y qué preocupación, qué gozo y qué responsabilidad. ¿Cómo le hago? ¿Prefiere seguir trabajando y no tener hijo? No, no está bien así, Señor. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pues Dios te va a ayudar. Amén. Y ya, tiene trabajo. Y tiene hijo. Y ahí viene. Amén. Y la harina no escaseó y el aceite no menguó. Amén. Pero si nosotros de repente decimos, no, yo creo que pues Dios entiende, Él sabe que ahorita viene una situación difícil, complicada, y bueno, esa cuestión del diezmo pues es a conveniencia, ¿no? Si yo se me conviene, sí, si no me conviene, no, al final, pues Dios, yo hago a Dios como yo quiero, como a mí me conviene, como son las cosas, como yo pienso, no como Él dice, no como Él establece, sino como yo pienso que sea lo mejor. Entonces, no arrebatamos el reino de los cielos. Y Dios está esperando que cada uno de nosotros en la iglesia, cada uno de nosotros actuemos como Dios quiere que actuemos para arrebatar las bendiciones del cielo que Dios quiere darnos a nosotros y vivir siendo un pueblo especial, un pueblo santo, un pueblo diferente, no para que nos gloriemos, no para que nos ensalcemos, sino para que nuestras vidas glorifiquen al nombre de Dios. Que expresemos el reino de Dios en nuestras vidas y después en los que están a nuestro alrededor, hermano. Amén. Gedeón dijo, ¿cómo puedo si yo soy el más pequeño de mi familia? No tengo elementos, no tengo herramientas para poder enfrentarlos. Yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Tú los vas a derrotar. ¿Te acuerdas? Entonces dice Gedeón, ¿saben qué? Dios va a ayudarnos a derrotar a los amalecitas, a los madianitas. Así que vámonos a pelear. ¿Quién quiere ir a pelear? Y se levantan. ¿Cuántos? ¿Cuántos en total? ¿30,000? No, al final fueron 300, pero al principio eran como 30,000, algo así. A ver, lo podemos ver ahí. ¿Cuántos se regresan? Ahorita lo encontramos. Aquí está, en el capítulo 7. Dice, eh, Jehová dijo a Gedeón, versículo 2, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Entonces, ¿cuántos eran? 32,000. Si se devuelve 22,000 y quedan 10,000, a ver ahí la tabla del 3. 22,000 más 10,000 son 32,000. Entonces 32,000 iban a pelear y dijo el Señor, son muchos. A la mera hora ustedes ganan y dicen, es que nosotros somos los fuertes y los campeones y los pudimos. Son muchos, 32,000. Que se regresen los que tengan miedo. Parece que algunos dijeron, ay, gloria a Dios, creo que me estaban hablando ahí en la casa, algo se estaba
quemando la leche. Ahorita vengo. Se fueron. 22,000 se regresaron. Amén. Sí, híjole. Entonces, después de que se regresan los 10,000, los 22,000, dice, em, Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas, ahí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Más de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, él pondrás aparte. Asimismo cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas para beber las aguas, todo el resto. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Hermano, dice la Biblia que los madianitas llegaban como si fueran una enjambre de langostas, o sea, como si fueran chapulines, así, eran una multitud. Y ahora dice, tú con 300 vas a derrotarlos. O sea, que si yo fuera Gedeón, le hubiera dicho, creo que no estoy oyendo bien. El Señor reprenda al diablo, no sé, alguna cosa hubiera yo pensado. Pero dijo, no, vete con 300. Y Dios le dio la estrategia. Y cuando dio la estrategia y empezaron a atacar de noche, los madianitas pensaron que eran muchos y se empezaron a matar entre ellos. Entre ellos. Y entonces a los que quedaban vivos, pues, de los 300 los derrotaron. Y Dios les dio una victoria. Y entonces expresaron el reino de Dios, impusieron, establecieron el reino de Dios en ese lugar. Porque Dios no nos ha llamado para vivir con vergüenza. Porque Dios no nos ha llamado para vivir con dudas. Dios no nos ha llamado para vivir con temor, hermano. No. Dios no nos ha llamado porque nosotros somos el pueblo que, ay, es que no sé si Dios quiere hacer, ay, es que yo mejor hago. No, 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 no. Le dijo Pablo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, nos ha dado un espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Vamos, no te avergüences de dar testimonio de mí. Vamos, levanta el nombre del Señor, sé un hombre de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie. Es digno ser cristiano. Ya compartía a Azael hace unos días. No hay ningún grado de vergüenza en que digas mi confianza está en Dios. Era aquel estudiante en la universidad que en una clase dijo, yo creo en Dios, y el resto de sus compañeros lo quisieron agarrar de bajada y se empezaron a burlar de él. Y un día en el patio de la escuela lo ven y ven a un joven del grupo completamente drogado, perdido, joven, 20 y tantos años, ni a lo mejor ni 20 años. Y se acerca uno de los compañeros. Le dicen, hey, tú, ¿por qué no le hablas de Dios a este, a este drogadicto, a esta persona que va dando tumbos y cayéndose? ¿Por qué no le hablas de Dios? Entonces volteó y le dijo, sí, claro que le voy a hablar de Dios. Pero tú, ¿de qué le vas a hablar? ¿Qué tienes tú que ofrecerle, compañero? Perdón. ¿Qué? ¿Tu burla? Dice que quién sabe qué, mira, pobrecito, me que te mira qué persona tan chafa. ¿Qué tienes para ofrecerle? ¿Por qué nos vamos a avergonzar de que tenemos algo que les puede ayudar a las personas?
¿Por qué nos vamos a avergonzar de que tenemos un Dios que es bueno, que puede echar fuera demonios, que puede sanar enfermos, que puede transformar nuestro corazón y darnos un corazón digno de Dios? ¿Por qué quedarnos callados? ¿Por qué permitir que Madián esté trayéndonos azorrillados? Ay, nos van a quitar, no vamos a tener, nos vamos a morir, ¿qué va a pasar? El pueblo de Dios es un pueblo vencedor. Cuando vinieron a apresar a Jesucristo, me encanta. Cada vez que veo esa imagen viene a mi mente, yo digo, gloria a Dios. Venían con palos, venían una turba, se acercaron al huerto de Getsemaní donde él acostumbraba a orar, ¿se acuerdan? Dice la Biblia que Judas les dijo a aquellos hombres, yo sé dónde está, yo se los puedo entregar, porque yo sé a qué horas hace esto, denme 30 monedas de plata. Y dijo, órale, pues ahí está, y se las dieron. Y entonces él venía de estar orando en la presencia de Dios y se levantó y en eso venía toda esa turba. Y aquí estaban, y a ver, aquí está. Él se levanta y se pone enfrente de ellos y les dice, ¿a quién buscan? Ah, no, estamos buscando a Jesús de Nazaret. Ahorita sí. ¿Dónde está? ¿Y qué hace él? Yo soy, señores. Aquí estoy. Oye, pero iba a enfrentar la cruz. Lo agarraron, lo hicieron pedazos, lo golpearon, le desfiguraron el rostro, le hicieron pedazos de la espalda y él dijo, aquí estoy. A él no lo mataron, él entregó su vida por ti, por mí. Nos dio el ejemplo. Ay, es muy difícil. No, mejor dile que no, Pedro, ahorita en lo que yo me escondo, tú diles que ya no estoy. Él fue, aquí estoy. Yo soy. Hubo muchos hermanos, hombres, dentro de los primeros cristianos posteriores a la Biblia, que murieron en una hoguera. Otros que fueron aventados a los leones, que se los comieran, a que los despedazaran. O negaban su fe o iban a ser torturados, atormentados. Y hubo muchos que negaron su fe, pero hubo muchos que dijeron, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si me muero, el Señor me fortalezca. Y gracias a eso, escúchame, el cristianismo, la fe cristiana, se extendió de 120 personas a más de 100,000 personas. Más de 100,000 personas en los primeros años de la fe cristiana, en los primeros 20 años. Más de 100,000 personas fueron convertidas a Cristo. Ah, pues es que la tenían bien fácil. No, no, no. Tenían que vivir en catacumbas, esconderse, y cuando eran encontrados, los mataban, los torturaban. Ellos están allá en el cielo, echándonos porras a ti y a mí, para que no seamos avergonzados. Ay, yo no voy a decir que soy, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy yo nada más voy ahí de vez en cuando. Yo no, yo estoy, no, no es cierto. Sí soy cristiano. Vivo bajo otros parámetros. No vivo de acuerdo a este mundo. El gobierno de Dios está sobre mí. Voy a honrar a aquel que vivió y se entregó por mí en una cruz. Voy a honrar eso. Y mientras eso pasa, que el nombre de Dios sea exaltado. Vamos a cerrar los ojos un momento. Ni siquiera nos levantamos a orar.
Nos sentimos mal porque estamos dando nuestras ofrendas, estamos dando nuestros diezmos. Voy a cumplir 40 años de casado. Cuando me casé, tardamos un año para, habíamos comprado un departamento a crédito y teníamos una deuda de 1.600.000 pesos, porque costaba 2.600.000. Me habían liquidado en mi trabajo y como yo estaba todavía de veintitantos años, dije, no, pues yo voy a comprarme un carro. Me compré un carro, Caribe 83, decía el anuncio, ahora con mayor potencia. No, pues yo sentía que andaba en un avión. Y me dijo mi tío, ¿piensas casarte? Le dije, sí. ¿Y dónde vas a vivir? Bueno, no sé, pues todavía falta. Yo no sé cuándo me va a casar. Pues ya debías de ir pensando dónde vas a vivir. Porque a diferencia de los pajaritos, ¿amén? Los seres humanos, los pajaritos primero hacen el nido y después ponen el huevo. Pero los seres humanos primero hacen el hijo y después dicen, ¿a dónde vamos a vivir? Entonces me dijo, no tienes que ir pensando. Dije, sí, cierto. Y compramos el departamento y alguien me dio la idea, ¿por qué no rifas el carro? Y rifé el carro. En la rifa se saca más, no, pues órale. Y con la rifa pude pagar el enganche. Y tardamos un año para conseguir una tabla y 2 sillas. Ahí era nuestro desayunador. En ese tiempo empezamos, teníamos ya 2 años de ser cristianos. Dios nos tocó. Dios nos ha bendecido. Hay algunas personas aquí que nos conocen de hace mucho tiempo. Teníamos un local donde la renta de ese local la pagábamos nosotros cada mes. No era que dábamos nuestro diezmo, era que pagábamos una renta. Amén. No hay pierde cuando tú apuestas a la verdad. No hay pierde cuando tú apuestas a vivir a favor de Dios, a pedir que su gobierno esté sobre tu vida. Pídele al Señor. Ahorita, mientras cantamos esta alabanza, hacemos este llamamiento, pídele, Señor, quiero vivir bajo tu gobierno. Quiero expresar tu amor y tu autoridad y tu justicia en esta tierra. Ayúdame a hablarle a otros. Ayúdame a sacarlos del error, de la vanidad, de la mentira, del engaño. Ayúdame a hablarles de la verdad, Señor.